Hola, ¿cómo les va? Esta es la clase número 3 de Reflexión Filosófica de la Educación. Estamos en el eje 2, problemas filosóficos en el contexto actual. Primer punto de ese eje 2, pedagogía y nuevas infancias. Venimos de ver el texto de Tonucci, que espero nos haya sorprendido para bien. Si ya lo conocían, por supuesto no será sorpresa. Si no lo conocieron, sí es una sorpresa y espero que sea para bien, que permita también reformular nuestras prácticas. Y me quedé pensando en un punto que aparecía sobre el final. Vamos a ver el texto hoy, el texto de Freire y Foundes, por una pedagogía de la pregunta. Y hay una muy estrecha conexión entre este texto y el anterior, y por supuesto también el que viene. Por eso están en el mismo eje. El siguiente texto será el de Walter Cohen, del que hablaremos en una próxima oportunidad. Y uno de los puntos que me había quedado pensando en Tonucci es justamente los docentes estamos muy habituados a trabajar cada uno por su lado, cada uno en su ámbito. Nos cuesta mucho articular, nos cuesta mucho socializar y nos cuesta mucho trabajar en grupo. Y eso ustedes lo pueden ver no solo en prácticas propias, sino también, quizás más evidente, en prácticas ajenas. Es un problema que también en el instituto donde ustedes son formadas aparece claramente. Y por eso quería comentar un poquito qué pasa con este texto, o qué pasó en realidad con este texto de Freire Foundes, que yo no lo venía trabajando en las anteriores ediciones de Reflexión, y que de golpe vi que lo estaba trabajando la profesora Alicia Daval. Me llamó la atención, me puse a prepararlo, a verlo, y me gustó, y entonces incorporé esto como una propuesta también de ella, básicamente también porque con Freire suele pasar algo que bueno, a veces se ve en todas las carreras, en todas las materias, y a veces pasa que no se trabaja en ninguna. Y eso sería terrible que suceda, que terminen el profesorado y no hayan conocido a Paulo Freire. Por eso me parecía ineludible, por lo menos, tomar algo de Paulo Freire, por más chiquito que sea, de toda su gran obra, y que nos permita tener una pincelada, aunque sea, también para ver si se despierta la curiosidad. Por lo pronto, Paulo Freire es un autor muy conocido, eh, muy importante a nivel mundial, pedagogo brasilero, eh, ya fallecido, ¿no? Hace bastante, en el 97, en el año 1997, pero que ha dejado una obra impresionante. La obra más conocida de él se llama Pedagogía del Oprimido, pero tiene muchos otros libritos y un estilo realmente de escritura muy accesible, muy eh, familiar, en el sentido de que uno puede leerlo sin mayores problemas, y que además nos interpela. Es inevitable que cuando uno lee Freire, como nos puede haber pasado con Tonucci, ¿no? Son autores que sacuden presupuestos que nosotros teníamos sobre la práctica, sobre el rol docente, esta cuestión que venimos planteando del posicionamiento docente. Y este libro en particular tiene un título muy interesante, Por una pedagogía de la pregunta, como anticipamos la vez pasada,
crítica a una educación basada, el subtítulo, ¿no? Crítica a una educación basada en respuestas a preguntas inexistentes. Justamente el texto que vamos ahora a analizar más en detalle recupera la fuerza, o pretende recuperar la fuerza de la pregunta, lo que Tonucci podría llamar el problema, ¿no? El problema que inicia y también motiva la investigación. Y el texto, sorprendentemente, también es de 1985, es decir, tiene también sus años, con sucesivas reediciones, y en realidad es una coautoría, no es solo de Paulo Freire, sino también de Antonio Faundes, que no es tan conocido, es un filósofo y pedagogo chileno, que tengo entendido que vive, debe ser ya un hombre grande, como Tonucci, por supuesto, y que se conocieron por exilios. Bueno, Freire estuvo por distintos lugares del mundo, y Faundes también. Fueron exiliados por gobiernos militares en sus distintos países y trabajaron juntos también en distintos lugares del mundo. Y este texto está planteado como una charla, no muy guionada, no muy preestablecida, sino más bien espontánea. Cada uno va diciendo lo que le parece sobre determinados temas, y en realidad lo que se ve es como una gran armonía, o por lo menos cierta familiaridad de pensamiento entre uno y otro. Y de este texto hemos tomado una parte de la primera parte, un recorte de la primera parte, que se titula El acto de preguntar, ¿no? Cómo ir más allá de una pedagogía de las respuestas. Bien, ahora sí, ya entrando en el texto, lo que sorprende, les va a sorprender quizás en la primera lectura, es que aparece el tema de la ideología. Y uno dirá, ¿qué tiene que ver la ideología con la infancia? Bueno, tiene muchísimo que ver. La ideología, la palabra ideología, bueno, tiene mucha historia, sería un poco extenso ponerme a hablar de ese tema acá, pero básicamente significa sistema de ideas. Las ideologías van variando, las ideologías no coinciden entre sí, plantean distintas visiones de mundo, muchas veces incompatibles u opuestas por lo menos. Y esta sería lo que habría que... Yo lo planteo como una afirmación, pero se debería plantear como una hipótesis o una pregunta también. ¿Hay ideología en la infancia? ¿Hay visiones sobre cómo tiene que ser la infancia, cómo tiene que ser los aprendizajes, cómo tiene que ser ese niño o niña en un futuro? ¿Qué está bien enseñarle y qué está mal enseñarle? ¿Es potestad de la escuela? ¿Es potestad de los padres? ¿Es potestad del Estado? ¿Es potestad del docente enseñarle, no enseñarle tal cual cosa? ¿Qué está bien, qué está mal? Bueno, claramente ven que ese terreno es terrible, no es un terreno sencillo de resolver, con lo cual la ideología aparece. Voy a poner un ejemplo actual, que es el tema de la educación sexual integral. La educación sexual integral está en la normativa como algo que se tiene que enseñar efectivamente, y está visto desde cierto ámbito como una decisión ideológica, ¿no? Es decir, que en el sentido negativo de la palabra ideología, como respondiendo a determinados intereses ideológicos. Y sin embargo, primero que no se lleva en todos los casos o en todos lados a la práctica, o sea, no se enseña.
Pero además, la posición contraria, aquella que niega que se deba enseñar educación sexual integral en la escuela, también es una posición ideológica. Es una posición ideológica. Y ahí ustedes pueden ver cómo se cruza, cómo se mete de golpe con visiones de mundo, visiones de la infancia, visiones de la educación, que no son laicas, por ejemplo, sino religiosas, por ejemplo. Se meten y se meten como la verdad. Ahí hay un problema. No como una verdad entre muchas, sino como la verdad. Lo interesante, decir la educación es un hecho ideológico, o como dice Freire, mi presencia en el aula, no en este texto sino en otro, mi presencia en el aula es una presencia política. Lo interesante es reconocer que uno tiene una posición y que esa posición es discutible y que uno está dispuesto a discutirla, por decirlo así. Pero los dogmáticos, los que se dicen aideológicos o antiideológicos, tienen una posición que no están dispuestos a discutir. Esa es la gran diferencia. O sea, son autoritarios, diría Freire, no son verdaderamente democráticos. Cuando hablamos de ideología, es una palabra abstracta, si se quiere, que no sabe bien, que uno no sabe bien qué significa, pero los autores subrayan que la ideología no es solo ideas, nada más que ideas. Son ideas, visiones de mundo que terminan encarnándose en acciones. La ideología no es algo abstracto, es algo muy concreto. Es algo muy concreto. Esto dice incluso Paulo Freire de manera literal. ¿Y cuál es la ideología fuerte, la que se impone? Bueno, la que veíamos la vez pasada como la cultura oficial. La ideología dominante se impone, trata de dominar, trata de que todo el mundo piense como la clase dominante piensa. Estoy utilizando acá el Tusser. Pero entonces la ideología dominante y Tonucci también está en esto, la ideología dominante se impone como modelo y trata de impedir alguna ideología contraria. Esto no significa que los sectores populares, los dominados, no tengan ideología, sino justamente todo lo contrario. Son quienes resisten a esta pretensión propia de la ideología dominante de convertirse en la ideología universal. Por eso los autores acá elogian y consideran que esta resistencia a la ideología dominante es justamente un punto de partida para pensar, para reflexionar. Pero también se plantean ellos mismos, como educadores, qué relación tienen que tener con el pueblo. Este es un tema que en Freire aparece siempre. Cómo el educador se relaciona con el pueblo. Y entonces él vuelve sobre una idea que sostuvo toda su vida, que es que no hay que reflexionar ¿no? Como si el educador tuviera la verdad y entonces el pueblo o los educandos, es lo mismo, solamente estén ahí esperando que el educador les revele esa verdad. Hay que reflexionar hay que problematizar, hay que dialogar, hay que construir el conocimiento. Y por eso habla de una comunión, ¿no? Que también es otro concepto muy fuerte, con connotación religiosa. Hay que decir, estos dos autores tienen una vinculación con la iglesia. Por supuesto que no son bueno,
no son de la parte más querida de la iglesia. De hecho, el presidente Bolsonaro de Brasil quiere prohibir la enseñanza de Paulo Freire. Está bien que, bueno, es un tipo bastante particular, ¿no? Este presidente de Brasil, pero bueno. Quiero decir, no forman parte de el pensamiento oficial de la iglesia, por supuesto, sino más bien todo lo contrario. Y más todavía en esta época, ¿no? Estamos hablando de 1985. Pero entonces, Freire tiene una frase muy famosa en la pedagogía del oprimido que es: nadie libera a nadie, nadie se libera solo, los hombres, hoy diríamos los seres humanos, los hombres y las mujeres, se liberan en comunión, ¿no? En trabajo conjunto, esto que pedía también Tonucci, el trabajo en grupo. Y también, coincidiendo con lo que veíamos en Tonucci, plantean estos autores, hay que ir primero a lo concreto, a la realidad, y después al pensamiento, y no al revés, ¿no? Como si el pensamiento sirviera para fuera previo al contacto con la realidad, ¿no? O sea, la reflexión es posterior. Primero hay que ir a conocer al otro, hay que tenerlo ahí presente, y después plantear el pensamiento, digamos así. Bien, esto entonces es el primer punto que podríamos pensar con respecto a la cuestión de la ideología en acción, que es el primer apartado. El segundo apartado está muy relacionado con este tema, que es la falacia de la educación neutral. Segundo apartado que tenemos nosotros en el recorte, ¿no? La falacia de la educación neutral, como anticipamos, viene de este planteo de la ideología dominante de decir, bueno, la educación es neutra. No, y esto ya lo vemos incluso en el profesorado, año, no voy a decir 2020 porque no me lo van a creer, pero 2019 sí. Hemos escuchado docentes enojadísimos en medio de reuniones decir, pero esto no es política, esto no es ideología, esto es educación. Y la educación no tiene ideología, no tiene política. Esto lo hemos escuchado de docentes que siguen estando en el profesorado y que siguen creyendo. Además lo dicen muy enojados, muy convencidos, algunos sacados incluso, ¿no? Bien, ese es el argumento típico de la ideología dominante. O sea, no se considera ideológica, sino neutra. Y cuando se dice neutra es ni de un lado ni del otro, como si no tuviera posición. Y en cierto sentido es verdad, no tiene posición. No es que toma una parte y ahí pone su posición. Toma todo, en realidad, y entonces se enoja y no quiere discutir en el fondo, porque hay una verdad, y es la verdad de la clase dominante. Entonces, al tomar todo, no soporta algo distinto a su posición. Considera la ideología dominante que hay una verdad, que es su verdad, y que está dada, que es evidente, ¿no? Y que es irrefutable. Esto no se condice para nada, sino está en la vereda de enfrente de una pedagogía de la pregunta, que no puede considerar una verdad primero como única y segundo como dada, ¿no? E indiscutible. Es una cosa ridícula, es antidemocrático, es autoritario, etc. La verdad es un problema, plantean los autores, y hay que buscar, es un problema para iniciar una búsqueda, una investigación, efectivamente, y es un proceso, quizás se llegue a una verdad en el resultado, pero producto del diálogo. Y acá aparece una cuestión muy interesante, que es la importancia que para estos autores tiene el diálogo. Es fundamental. El diálogo es el ida y vuelta, es el ir construyendo, ponemos un poco, y vamos armando entre todos.
Y sin embargo, creo que es Foundes el que dice, los estudiantes no les gusta el diálogo. Y esto es verdad. ¿Por qué? ¿Y por qué no? Porque sale de la lógica del que enseña y el que aprende. Sale de lo bueno de tener una verdad que ya está, no la discutamos mucho, a ver si se nos cae, y entonces a partir de ahí nos asentamos y podemos seguir. Entonces, el estudiante o la estudiante ve el diálogo como un problema, y cuando el profesor duda o dice que algo no lo sabe, como una debilidad. Y Freire vuelve sobre esta cuestión también, importantísima, criticando, al igual que Tonucci, la unilateralidad del proceso de enseñanza-aprendizaje, dice, esto nunca es unilateral. El que enseña, aprende, y el que aprende, enseña. Siempre es enseñanza y aprendizaje de los dos lados, es dialéctico, es mutuo, implica un compromiso. El que enseña aprende, esto es muy importante. Aprende obviamente enseñando, aprende de su enseñar. Se supone que uno mejora con los años. Se supone. Se prepara mejor. Pero también aprende de su educando, claramente. Ya solo preparándose, pero al mismo tiempo, cuando hay una vuelta, esa vuelta es fundamental. Esa vuelta implica reformular todo, rearmar el saber, ¿no? Y entonces, en el juego dialéctico, que es el juego del diálogo, que es el juego del ida y vuelta, que es lo que tanto nos cuesta hoy recrear tecnológicamente, se genera, se potencia el trabajo conjunto. Se ve claramente la necesidad de que aprender siempre es aprender con el otro y enseñar es con el otro, no uno allá arriba y todos los demás bien lejos allá abajo. Y como dice Freire, de lo que se trata no es de imponer, sino de proponer. Nunca una educación puede ser autoritaria, puede decir esto es así, punto. Proponemos, discutimos y discutimos siempre como pares. Y en este punto es donde aparece la importancia de la pregunta. ¿Y por qué la pregunta? Porque la pregunta lo que hace es sacudir, permítanme, una verdad dada por válida. Es decir, la pregunta lo que hace es romper lo que parece que es incuestionable. Por eso las preguntas más difíciles muchas veces son las preguntas más sencillas, ¿no? Y los niños que hacen esas preguntas terribles que no sabemos cómo contestar. Esas son las preguntas complicadas, y son las preguntas filosóficas, porque son las que rompen lo obvio, hacen que lo obvio no sea de pronto obvio, ¿sí? Y, como dicen los autores, abre un punto de vista, un ángulo diferente sobre la cuestión. Así que con esto entramos en el punto 3 del texto, que es la pedagogía de hacer preguntas. Y tratamos ahora de pensar un poco la importancia que tienen las preguntas en toda nuestra formación. Creo que es Foundes que dice que se han olvidado las preguntas, ¿no? En la enseñanza se han olvidado las preguntas. Tanto el profesor como los estudiantes las han olvidado. Esto está en página 69. Hemos olvidado preguntar. Por eso acá, claro, vamos muy rápido, pero acá nosotros tenemos una pregunta fundamental, que es
cómo es nuestro contexto actual, qué ha cambiado, por qué tenemos problemas en educación, ¿no? Entonces, esas preguntas se están dando vuelta. ¿Y qué puedo hacer yo frente a eso? ¿Cómo puedo trabajar? ¿Cómo puedo posicionarme frente a eso? Esas preguntas siempre están ahí. Ahora, tampoco pretendemos agotarlas, decir, bueno, acá está la fórmula de la felicidad y chao. Hemos olvidado entonces, creo que Foundes dice esto, que todo conocimiento comienza con una pregunta, ¿no? Y acá también conexión con Tonucci. La curiosidad. No estamos habituados a usar la curiosidad como un móvil fundamental, que es el móvil para conocer. Más bien todo lo contrario. Queremos las respuestas terminadas para no curiosear más. Hoy la educación es respuesta y hablan de una castración de la curiosidad, ¿no? Y un movimiento unilineal o unilateral donde además el estudiante se acostumbra. Recuerdo una clase de didáctica inolvidable donde un estudiante había hecho un trabajo, escrito un trabajo, varias páginas, que no tenía ninguna afirmación, eran todas preguntas, ¿no? Y el profesor le pidió que lo lea. Y llegó a un punto que era terrible. Las preguntas eran más y más, y cada vez más preguntas, y era como una angustia creciente, una incerteza total, incómoda. Y todos sentimos, esto lo conversábamos después, un gran alivio cuando esas preguntas terminaron. Bien. También hay preguntas y preguntas, ¿no? Uno podría decir. La pregunta sobre las preguntas es cómo hacer que esas preguntas sean fructíferas. Esto también me aparece en Tonucci. Cómo una pregunta se convierte en una investigación. Por supuesto que esas preguntas que sirven, las preguntas que mueven, son preguntas desafiantes, son preguntas incómodas, como les decía antes, que sacuden esa pretensión de verdad universal, ¿no? Válida, etc. Pero que también incomodan para el que pregunta, ¿no? Esto también es un dato interesante. ¿Qué sancionada está la actitud del estudiante que pregunta? Está sancionada, pero por los propios estudiantes. Bueno, acá Freire cuenta, ¿no? Que desde pequeños se suele reprimir a los niños cuando entran en la edad del por qué o del qué es esto y qué sé yo. Salí de acá, basta de preguntar. La pregunta nunca es... Y cuenta la anécdota de cuando él viajó a Buenos Aires y fue a un barrio marginal y dijo, bueno, yo no vengo acá a hacer discursos, qué sé yo, vengo a conocerlos a ustedes, a conversar. Y una persona, creo que es un muchacho, no me acuerdo, dijo, bueno, muy bien, nos gusta eso, que no venga acá a discursear. Yo tengo una pregunta y ¿qué significa preguntar? Este es un tema interesante, preguntar y qué preguntas realmente tienen fuerza, sirven para mover. Y los autores coinciden en que las preguntas tienen que ser auténticas, hay que vivirlas, no hay que fingirlas. Y hay que aprender a preguntar. Cuando una pregunta es todo un arte la pregunta, ¿no? ¿Cuáles preguntas realmente nos estimulan y estimulan a la sociedad? Nos llaman la atención. Es un arte que además no trabajamos. Esto es terrible. No trabajamos en la formación docente el arte de la pregunta y de cómo ir sacándole el jugo a las cosas.
Y no es solamente, dicen los autores, un juego intelectualoide para ver quién, ay, cuánto sabe. No, preguntar es un trabajo de problematización. Por eso hablan de vivirlo también, ¿no? Y por supuesto, coincidiendo también con Tonucci, las preguntas tienen que estar vinculadas con la realidad. Y tienen que ser preguntas esenciales. Ese es el punto de partida. La realidad cotidiana, inmediata, que lleve, cuya investigación, cuyo desarrollo lleve a nuevas preguntas. Y para eso necesitamos recuperar la curiosidad, asombro, que la escuela se ha encargado de rechazar o, como dicen los autores, burocratizar, ¿no? Es decir, ordenar en una serie de dispositivos. Bueno, ahora que terminamos, pregunten. O como hace este profesor, en este posteo pregunten. Eh, Eso es burocratizar. Eso es como dejarle tan poco lugar o un lugar tan marcado que la pregunta no tiene la fuerza, la espontaneidad que tendría. Por supuesto que no hay que ir por las falsas preguntas, que es lo mismo que decía Tonucci respecto a la falsa investigación. O sea, ¿qué es la falsa pregunta? Es la pregunta obvia que se responde con lo que dice el manual, ¿no? Esto lo hemos visto alguna vez, profesores que formulan un cuestionario que lo que hace es tomar la primera oración afirmativa de cada párrafo de un texto y pasarlo a interrogativo. Eso no es nada, digamos, eso es una cosa horrible. Y después, por supuesto, asumir el riesgo y el error. Muchas veces aparece el error, que suele tampoco ser tenido como un insumo que es realmente importante para aprender. Equivocarse no es algo que está mal, aberrante, prohibido y qué sé yo. Equivocarse es parte del proceso de aprendizaje. Bueno, y para concluir, analizan el caso de un obrero, ¿no? De cómo la producción no se tiene en cuenta el saber de los obreros, pese a que tienen una conexión muy fuerte con el quehacer cotidiano. De la misma manera, uno puede decir, el paralelo cuál es, no, en la educación no se tiene en cuenta a los niños, que son y deben ser los protagonistas del proceso educativo. Esto es algo en lo que Tonucci también insiste mucho en muchas entrevistas, incluso actuales. Digo actuales en este contexto de la pandemia, ¿no? Y en última instancia, lo que lleva a esto es al embrutecimiento, dicen los autores, ¿no? Se embrutece, se genera una disciplina para recibir y repetir, reproducir respuestas y una adaptación al proceso, ¿no? Es decir, el estudiante, la estudiante que va bien es la que se adapta a las condiciones que le son impuestas, las reproduce y bueno, de esa manera se consolida el autoritarismo propio del sistema capitalista, es decir, teniendo sujetos dóciles, sujetos obedientes y que hagan lo que le dicen que hagan, lo que le dicen que tienen que hacer. Por eso en ese esquema la pregunta es incómoda, completamente incómoda. Bien, hasta acá entonces el texto de Freire. La infancia es una etapa de muchísimas preguntas permanentemente. ¿Qué hacemos con esas preguntas? ¿Cómo las canalizamos? ¿Cómo las llevamos para algún lugar? ¿Cómo convivimos con la pregunta? Porque la pregunta también es incómoda, pero es incómoda para todos. Como que uno no puede estar todo el tiempo bajo la pregunta, sino que en algún momento tiene que hacer como algún proceso de intento de respuesta sobre esa pregunta. Y cómo hacer, esta es la pregunta de las preguntas, cómo hacer para que las preguntas sirvan para abrir caminos, no para cerrarlos, para abrir investigaciones, para
reactivar permanentemente esa curiosidad, para estar, como va a decir el próximo texto, el de Walter Cohen, abiertos a la experiencia de lo nuevo y al conocimiento de lo nuevo, abiertos al aprendizaje permanentemente, y no cerrándolo. Bueno, eso es un arte que hay que trabajarlo mucho como docentes. Bueno, hasta acá entonces el texto de Freire y Foundes por una pedagogía de la pregunta. Próxima vez seguimos con el texto de Walter Cohen, que es el texto número 5 y que se titula Una educación de la filosofía a través de la infancia.